Bueno, este libro va a ser presentado por José Santos Herzeg, Marcos García de la Huerta, Carlos Osandón y Carlos Ruiz Schneider. Voy a darle la palabra ahora a José Santos Herzeg. Tengo que comenzar estas palabras haciendo ante ustedes una confesión. Siento envidia. Y no poca ni de la buena. Siento envidia de los autores de este texto. De ahí entonces la vergüenza que marca esta presentación. ¿Por qué considero que este es un libro que hay que comprar, que hay que tener, sobre todo que hay que leer y estudiar? Porque a veces los autores de este texto podrían ser considerados en un sentido que intentaré acotar y fundamentar brevemente, algo así como los fundadores o incluso los creadores de eso que hoy podríamos llamar filosofía chilena. Ahora, para explicar la razón por la cual sitúo a estos autores, a los autores de este texto en este lugar creacional, tengo que remitir a Octavio Paz. El mexicano sostuvo hacia la mitad del siglo pasado que no existía una literatura latinoamericana, pese a aceptar que sí había una gran cantidad de autores y obras que la representaban. La afirmación de Octavio Paz tiene como fundamento la convicción de que para que existiera una literatura latinoamericana, al margen de la cantidad o la calidad de obras producidas y la existencia de grandes autores, se requeriría de un metadiscurso. Esto para el mexicano no había ocurrido todavía y por lo tanto no había aún una literatura latinoamericana. Llevado este razonamiento al ámbito de la filosofía chilena, habría que decir que, pese a lo abultado del catálogo de obras y autores y a la cantidad de reflexiones, si no existe un metadiscurso que las comente, que las organice, que las articule, que establezca las relaciones entre ellas y por lo tanto contribuya a configurar su mapa, su fisonomía, la filosofía chilena no existiría. Para no decir lisillanamente silencio, habría que hablar del murmullo de algunas voces aisladas que han tenido la osadía de preguntarse por la filosofía en nuestro país, que han hecho un esfuerzo nunca valorado ni por supuesto remunerado por estudiarla, caracterizarla, discutir sobre ella, historiarla. Serían estas voces las creadoras de lo que hoy podríamos denominar una filosofía chilena. Son justamente, entre otras, las voces de los autores de la compilación que hoy presentamos, la de Carlos Ruiz, la de un Carlos Osandón, de una Cecilia Sánchez, de un Marco García de la Huerta, de un Jorge Vergara. El texto que han producido en conjunto es una contribución más a esta creación de la filosofía chilena que día a día va teniendo una fisonomía más clara, una presencia más reconocida. La que podría mencionar en segundo lugar tiene relación con el autor que es objeto de estudio en esta obra, Andrés Bello. Bello es claramente famoso, tal vez el pensador chileno más famoso de todos los tiempos. No hay nadie medianamente culto que no lo conozca. Es conocido fundamentalmente por haber sido el primer rector de la Chile y como el redactor del Código Civil chileno. Detentó además cargos tan importantes como, por ejemplo, oficial mayor del Ministerio de Hacienda, senador de la República. Además se le otorgó la nacionalidad chilena por gracia, obtuvo gran cantidad de reconocimiento en vida y se le sigue otorgando luego, hay hasta universidades que se llaman así, ¿no? Múltiples han sido las obras de homenaje que se le han dedicado. Para algunos se trata de hecho del más grande humanista de Iberoamérica. Pero esta no es simplemente una obra acerca de Andrés Bello en general, sino que sobre su pensamiento filosófico. El sesgo desde el cual se está mirando a Bello en esta obra es el de la filosofía, que además los textos que la componen son de extraordinaria calidad. El libro que se nos presenta hoy no solo viene a formar parte del acervo literario sobre la filosofía de Bello, sino que su lugar en él, me atrevo a vaticinar, será sin duda destacado. No participé en el libro como autor, pero este lugar de presentador al que me han invitado me hace sentir que he formado parte de este proyecto. La vergüenza entonces se troca en orgullo y halago. Gracias entonces y los invito a todos a leer el texto. Estudiar a Bello desde la filosofía resulta novedoso y al mismo tiempo desafiante y problemático. Los trabajos reunidos en este libro incursionan desde distintas perspectivas en la obra y la figura de Bello como filósofo, entendiendo esta palabra, como decía José, en un sentido no disciplinario y escolar, sino
en un sentido amplio, próximo a sabio, en el sentido antiguo de la palabra, enciclopedista en el sentido moderno, por la vastedad de su saber y la multiplicidad de sus competencias. Andrés Bello representa la figura de la ley, en cierto modo, es la contraimagen del héroe de la emancipación y su complemento, porque el derecho es lo que impide el deslizamiento hacia la anarquía y el despotismo. Si Portales ha sido ungido como la figura fundacional del orden político en Chile, Bello es el que forja la civilidad en la educación y la jurisprudencia. La pregunta por la vigencia de Bello admite varias respuestas. Desde luego, su concepción de la política como gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los hombres, o cabe el arbitrio de los hombres. Su énfasis en la educación pública, condición de la formación de una ciudadanía responsable. El Código Civil sigue siendo, con algunas enmiendas, el mismo que él redactó hace más de un siglo. La Universidad de Chile, a grandes líneas, intenta seguir el rumbo que él imprimió, una institución laica que se define como pública y a la vez autónoma. La independencia política exigía, por otra parte, crear el marco jurídico de una nación capaz de gobernarse sin tutelajes. La construcción de repúblicas requería de una armazón institucional y de una nueva cultura. Bello y Sarmiento, también Lastarria, a pesar de sus diferencias, advirtieron que no habría repúblicas consolidadas en América sin un cambio de espíritu. La enorme influencia que ejerció en todos esos campos, especialmente en la educación, sugiere la idea del intelectual orgánico. Su figura es la del sujeto de cultura que expresa un régimen. Los trabajos incluidos en este libro representan un valioso aporte al conocimiento de la obra del sabio caraqueño y un esfuerzo original por resituar su figura en el debate filosófico y político contemporáneo. Muchas gracias. Quisiera agradecer igualmente al Fondo de Cultura Económica y a este espacio, a esta librería que nos acoge. Un saludo muy especial a Felipe Aburto, quien nos invitó a formar parte de la colección Filosofía del Fondo y quien con mucha sabiduría y tolerancia nos guió adecuadamente en la tarea de edición. Quiero también agradecer a la Universidad de Chile. Hay 3 páginas virtuales, institucionales, donde se destaca y se divulga este texto que ahora nos convoca. Desearía a continuación destacar muy brevemente 2 aspectos que he creído presentes en la obra de Bello y que no son ciertamente ajenos al libro que nos convoca. Un primer aspecto se relaciona con los alcances que tiene la filosofía en Bello. Lo que más me llama la atención en este aspecto es la manera como Bello combina la atención cuidadosa, profesional, diríamos, a algunos de los problemas tradicionales de la filosofía, con su interés más general de insoslayable impronta política, por sentar condiciones o bases. He creído percibir aquí, junto a la ecuación específica que propone Bello entre filosofía y política, entre eclecticismo filosófico y determinadas alianzas de clase, un rasgo atrevido, desafiante y que conserva vigencia. Se trata de una relación compleja, no en todos los casos llana o directa, entre los requerimientos propios de la teoría, la exigencia de modernización o de actualización en el terreno filosófico y los reclamos del entorno cultural y social
más cercano. Hay un segundo y último aspecto que desearía destacar. Es claro que Bello vivió un periodo de transición, un periodo de crisis de los referentes simbólicos y también filosóficos tradicionales. En este incierto panorama, no deja, sin embargo, de llamar la atención el interés muy perseverante en Bello, la escritura y el aula, reguladas por la gramática, la gente educada, con comillas, y los modelos clásicos del arte literario, con aquel orden o figura político-pública que se buscaba construir. Me parece que este es un punto importante a tener en cuenta y que hace que la crítica a Bello, a todas luces necesaria, no descuide en el libro que hoy presentamos esta consistente y envolvente praxis político-cultural, filosófica, política, no siendo esta ciertamente la única arista crítica que exhibe el texto. Hay que confesar que fue para nosotros difícil prescindir de una de las raíces o cimientos más inquietantes, más peligrosos, diría yo también, de la obra de Bello. Gracias. Gracias entonces por la publicación de este libro sobre la filosofía de Andrés Bello y su dimensión pública y política. Me imagino que todos los coautores del libro comparten estos agradecimientos y también un poco esta emoción de ser publicados en esta casa editorial tan importante. Creo que todos compartimos también un sincero agradecimiento por el excelente y cuidadoso trabajo y la hospitalidad de Felipe Aburto en la editorial y por el trabajo de Cristian Brito organizando esta presentación. Voy a hablar ahora un poco de mí, ¿no es cierto? Un poco incómodo, pero es lo que pensé en relación con Bello, naturalmente. Y entonces de mi interés personal por la filosofía de Andrés Bello, que data desde hace bastante tiempo en realidad. En ese entonces era dedicar mis incipientes conocimientos de filosofía y de teoría de las ideologías al estudio, podríamos decir, Gramsci aparece aquí de nuevo, a la organización de la cultura nacional, podríamos decir, en Chile, para decirlo con términos entonces de Gramsci. Los años de dictadura en el CERC y en la Academia de Humanismo Cristiano volvieron a despertar mi interés por Andrés Bello, especialmente en lo que se refiere a sus ideas sobre educación. Pero la iniciativa de este libro, que incluye una nueva versión de algunos de estos estudios sobre Bello, vino en realidad primero de Carlos Osandón, que había hecho notables investigaciones sobre la filosofía y la obra ensayística de nuestro autor, y de Marcos García de la Huerta, que incorporó también desde hace tiempo a Bello en sus reflexiones sobre la cultura y la identidad latinoamericana. Nos pareció luego muy importante incorporar a este libro sobre la filosofía de Bello a la notable investigación de Cecilia Sánchez sobre la comunidad de la lengua y en relación con la obra de Bello, los excelentes trabajos de Íñigo Álvarez sobre la apropiación de Bello por parte de Bello del utilitarismo y por último también los trabajos de Jorge Vergara, los notables trabajos de Jorge Vergara sobre la contraposición entre Bello y Sarmiento. Así se articuló el libro y en la próxima edición José Santos. El ensayo del libro sobre filosofía y política en Bello continúa planteando algunas de las preguntas que ya antes también me planteaba. ¿Cuáles son las doctrinas filosóficas contemporáneas con las que Bello dialoga y discute al forjar sus propias ideas? Mi impresión sigue siendo que, a pesar de todo, que la mejor guía para entender la idea de la filosofía y la filosofía de Bello mismo es son estas ideas espiritualistas, eclécticas, a pesar de la fuerte presencia que Íñigo nos hace ver muy bien en su ensayo sobre
la filosofía utilitarista en la filosofía moral de Bello. A la otra de las preguntas de mi escrito, y que me hacía también antes y que muchos otros de los autores se hacen también: ¿cómo caracterizar políticamente la obra de Bello? ¿De qué sensibilidades políticas de la época se lo intuye más cercano? A pesar de todo, y también con muchas dudas que tienen que ver, por ejemplo, con su situación de extranjero, con la dificultad que esto implica también para asumir una posición política más comprometida, me gustaría insistir, sin embargo, en estos rasgos conservadores de su pensamiento, aunque sin duda republicanos y no tradicionalistas o monárquicos, ¿no?, en sus ideas políticas. Y entre estos rasgos yo destacaría en primer lugar, naturalmente, la idea de orden. La pasión por el orden de la que habla Iván Jaksic, y que en Bello se relaciona también con otras temáticas que justifican su aprecio por el orden conservador chileno. La idea de moderación, por ejemplo, o una actitud, la de Bello, claramente favorable a una acción y a una presencia muy importante del Estado, de un Estado central. Lo pone, por ejemplo, a Infante, pero muy crítico también de la ideología de los economistas sobre el laissez-faire y la sola libertad económica. Para terminar, querría destacar también algunas ideas muy breves sobre la universidad de Bello. Y aquí la frase, desde luego, más destacable es esta idea de que todas las verdades se tocan. Pero Bello quiere insistir especialmente en que son las verdades de las ciencias, de la filosofía y las de la religión. Estas son las verdades que se tocan. Ahora, dice también que el gobierno espera de la universidad la utilidad práctica, los resultados positivos, las mejoras sociales. Pero esto no significa, dice también, que la universidad adopte como su divisa el mezquino cui bono, el mezquino ¿para qué sirve? Bueno, por fin, para terminar, es tal vez para disculparme por atribuirle a Bello tanto tiempo una disposición conservadora, que dedico mi ensayo a Alejandra, mi señora, bisnieta de Teresa Prats Bello, a su vez nieta de Bello. Entonces esto era también un poco un conflicto familiar. Así que muchas gracias.